de la OPIAC, la Organización de Pueblos Indígenas de Colombia, pues se ha venido acompañando a estas comunidades justamente en diferentes aspectos, pero sobre todo en esa creación de políticas públicas. Por eso vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Ingrid, ¿de quién se trata? Bueno, vamos a hablar con Daniel Corredor, que es abogado consultor en temas de medio ambiente del área territorial y pues el cambio climático de la OPIAC. Y pues bienvenido a Marandúa y cuéntenos cómo le fue con ese seguimiento a estas comunidades. Bueno, muy buenos días a todos y todas. No, muy bien, agradecido de nuevamente poder compartir acá un poco del trabajo que venimos haciendo. Esta ocasión estuvimos adelantando ya lo que era una reunión, digamos, departamental que traía un poco más de escenarios sí, particulares de distintas comunidades. En este caso, pues estuvimos con 3 SATIs, una participación de aproximadamente 40 líderes y lideresas, y estuvimos desarrollando pues todo lo que tiene que ver con el convenio 803, que es un convenio que se firma en el marco del plan de desarrollo del expresidente Duque, el que debió haber hecho hace 3 años más o menos, pero bueno, hasta ahora hubo la posibilidad de arrancar por temas de recursos que no habían sido destinados para esto. Entonces, en este momento nos encontramos con la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas Amazónicos, OPIAC, y hemos venido avanzando en la creación de política pública o enfocando el tema en tema de protección del medio ambiente con temas de cambio climático, ¿sí? En este caso, pues es todo lo que tiene que ver con reforestación, con adaptación, con mitigación de todos los daños ambientales que se han venido dando. ¿Qué comunidades están haciendo parte de esas jornadas de trabajo? Aquí todas las SATIs que están, digamos, vinculadas con la OPIAC. Como te digo, son 3 ATIs y son casi todas las comunidades. ¿ATIs a qué? ¿Asociaciones? Sí, las asociaciones territoriales indígenas. Asociaciones territoriales indígenas. Y están responde a comunidades, digamos, cuando hablamos de pueblos indígenas, hablamos de qué etnias. Bueno, todas las que se encuentran aquí en la zona, o sea, realmente no recuerdo todos los nombres, pero pues están. La única que no estuvo, el único representante que no estuvo fue la comunidad Nucac. Nucac. El resto todas las. ¿Pero ellos están haciendo parte del proceso o no? Sí, sí. Sí todas están las haciendo. son invitadas, como sí. te digo, pero en este caso no hubo participación porque el compañero creo que se encontraba en otra reunión, había otro evento. Es más, ahorita que vinimos habían por lo menos 3, 4 eventos, habían de carácter nacional, creo que 2 más. Entonces eso disminuyó un poco la presencia de varios líderes que pues debieron habernos acompañado, pero pues por temas también de otras reuniones no pudieron hacer presencia. Cuando ustedes hablan de recibir o de recoger insumos para crear una política, digamos, ¿qué se llevan del territorio? ¿Qué recogen ustedes en estas jornadas, Daniel? Digamos que a lo que se relaciona aquí con todo esto es los planes de vida, ¿cierto? Digamos el factor determinante de hacer una sinergia entre política pública y, digamos, lo que conciben los pueblos indígenas como una prioridad a la hora de determinar qué se debe hacer, cómo se debe hacer y de qué manera, ¿sí? Con quién se debe hacer. Todo este tema de la protección del medio ambiente, la mitigación, la adaptación, con relación a los planes de vida, o sea, conforme a los usos, manejos y aprovechamiento de los pueblos indígenas en el marco precisamente de pues, su tarea de pervivir dentro del territorio, como dueños del territorio, como cuidadores del territorio, de conservar y seguir conservando, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos llevamos? Nos llevamos todas las experiencias, lo que ellos hayan avanzado, los proyectos que ya hayan trabajado, llevamos también todas las preocupaciones, porque pues ustedes entenderán que en materia digamos, de derechos ambientales, los derechos territoriales son de suma importancia, ¿cierto? Entonces no se trata cómo cuidamos, sino además, digamos, esa disposición legal que deben tener los territorios que nos permiten saber qué es lo que estamos cuidando, en ese tema ampliación, limitación, sí, por ejemplo, el amojonamiento de los territorios. Muchos de los compañeros nos decían, nosotros tenemos un resguardo determinado acá en un papel, pero lo caminamos y es otro. O ya hay personas que están llegando con títulos y están sobreponiendo sobre nuestro resguardo. No sabemos hasta dónde va el límite, porque el límite en el papel era el árbol de tal cosa, o la piedra, o el río, cosas que ya no están. Entonces, en ese marco, pues, hemos venido recogiendo toda esta información para ir identificando las distintas propuestas, necesidades, pero también para ir identificando el cómo han hecho para lograr, a pesar de todas estas cosas que están pasando, seguir teniendo selva, seguir teniendo
ese espacio pues protegido. Daniel, usted pudo hablar con líderes indígenas. ¿Qué tan especial fue el hecho de ellos hablar de esas problemáticas? ¿Si fueron abiertos al hablar o fueron muy cerrados? Porque en algunas ocasiones, precisamente hasta para la prensa, hemos tratado de hablar con ellos y ellos muy pocas veces tocan esos temas de las problemáticas o de lo que pueden llegar a pasar, dado el caso del medio ambiente, por ejemplo. Claro, no, aquí hay que entender una cosa, y es que la OPIAC son los pueblos indígenas, ¿sí? Nosotros lo único que hacemos es caminarle a la representatividad que son los pueblos, porque pues nosotros tenemos el mandato de los abuelos, de los viejos, de las viejas, que son quienes nos ponen en este trasegar, nos entregan las plantas para poder trabajar, nos abren la palabra y nos ponen pues de alguna manera a una disposición. Claramente hay temas que son muy digamos, fuertes, ¿sí? Temas de seguridad, temas ya digamos de situaciones particulares que se ven en algunos territorios, temas por ejemplo de intereses también particulares que muchas veces están ahí y pues en ese sentido hay una dificultad de pronto de comunicación en los espacios abiertos, pero siempre se nos acercan y claramente tenemos la información que necesitamos. Entonces en ese sentido pues nosotros somos simplemente voceros de ese caminar. Pues uno como técnico, digamos, hace un espacio determinante, pero nosotros siempre venimos con líderes indígenas que son los que abren los espacios. Daniel, y en materia de esos bonos de carbono, que ha sido un tema que ustedes también le han seguido la pista, que preocupa a muchas organizaciones, pero que también es uno de esos temas que ellos guardan mucho recelo, prefieren no hablar porque hacen pues honra a esa independencia o esa autonomía como pueblos indígenas que tienen. ¿Qué pudieron ustedes conocer de esos procesos que ya están muy avanzados, hemos conocido? Sí, no, su merced lo plantea desde el escenario que precisamente genera algo de problemática, y es muchas veces esa autonomía se entiende también hacia adentro y pues eso genera que haya, digamos, un rompimiento de información. ¿Qué pasa con estos bonos de carbono o con estos escenarios de estos tipos de contratos? Que no se conocen sino hasta que se convierten en un problema. Dentro del marco de la autonomía, pues los hacen solos, los estudian solos, los firman solos, pero hasta que esto se convierte en un escenario problemático es que dicen, venga, mire, pasó. Sí, muchas veces dicen, ¿por qué la OPIAC no está presente? Pues porque los pueblos dentro de su dinámica propia también tienen una autonomía y ellos se manejan. Nosotros estamos prestos siempre que nos buscan, pero eso es un escenario que se ha aprovechado también estas empresas que de alguna manera todos esos vacíos que tienen las comunidades dentro de esos territorios los terminan convirtiendo en una oportunidad económica para ellos. ¿Qué pasa con este mercado? Es exactamente eso, es un contrato que podríamos llamar leonino, que tiene una cantidad de escenarios, digamos, poco justos, poco legales, y que en disposición de una figura que ahora le llaman como un contrato de... se me va el nombre, es un contrato que permite es que la empresa haga, es como un mandato, es un contrato de mandato. Sí, es como que ellos dan ese voluntad, sí, consentido, es algo así, es un concepto es un concepto de contrato de mandato en donde consideran las empresas privadas que con eso ya simplemente pueden hacerle el quite a la consulta previa libre e informada, lo cual es un error, pues es un error garrafal en tema de derecho, pero también en un tema que es que estamos hablando con comunidades indígenas, si bien tiene una organización que tiene una característica de privado, pero es pública-privado, es una figura especial, ¿sí? Entonces tampoco podemos decir que es únicamente visto desde el ojo de lo privado, sí. Pero si es así, yo diría como abogado que hay muchos elementos que hasta ese mismo contrato, en el sentido de lo oneroso, de la diferencia de ganancia real que tiene con el otro, se podría revisar perfectamente desde el derecho privado, pero desde el derecho público y desde el derecho constitucional pues está violentando derechos fundamentales y sobre eso no hay nada. Lo que hace parte de la Carta Constitucional y del bloque de constitucionalidad en el marco de acuerdos internacionales y en el marco también de la Carta Nacional que habla sobre la protección de los pueblos indígenas con especial protección y especial visión por parte del Estado, pues claramente hay un vacío jurídico, pero también hay unas reglas claras que se tienen que cumplir.
¿sí? Entonces, en ese caso los contratos tienen que ser revisados y tienen que ser trabajados. Pero ¿cómo pueden ser revisados cuando se habla justamente de que es una empresa privada, que esto ni siquiera el va por Estado 30 ha mostrado años? ese interés apenas con este nuevo gobierno, ¿no? Se ha escuchado algo del mismo presidente y de la ministra de Ambiente, hablando justamente de ponerle la lupa a esos contratos, porque esa podría ser una muy buena estrategia, digamos, para tener esos ingresos. Y así lo ven muchas autoridades. Hemos conocido que muchas autoridades aquí en territorio dicen, pues está muy bien, si ni siquiera el gobierno nos envía dinero para ellos, si no tenemos cómo darles y se están muriendo pues de hambre en algunas ocasiones, ¿por qué no que vengan otros y les den algo, que les den algo, ¿no? Y esa es una forma de verlo, ¿no? También, Daniel. Claro, total, pero es que pues, sí, pero también ese es el escenario que genera una problemática. Primero hay que entender una cosa. Por ejemplo, convenio 803, nosotros lo que estamos buscando acá también es la elaboración de unas estrategias de planes, de programas y proyectos que permitan que haya una pervivencia con unas condiciones mejores, ¿sí?, para los territorios. Esto es una cosa, pero también se está creando el PIVAT, que es el Plan Intergeneracional para la Vida de la Amazonía Colombiana, en el marco de la 4360, que declara a la Amazonía como sujeta de derechos. Sí. Ahí también se va a crear un escenario de protección al medio ambiente, pero es que las comunidades indígenas hacen parte de su territorio y medio ambiente, no se puede dejar desligar una cosa de la otra. Para que haya protección del medio ambiente tienen que mejorar las condiciones de las comunidades. A eso apunta Red Más. Red Más lo que hace es generar unas condiciones en donde la gente, digamos, por la protección del territorio, que puede hacer todo este tema de bonos de carbono que sale al mercado, es precisamente tratando de mejorar las condiciones del territorio. Por eso está en el marco de programas, proyectos que tengan una línea directa a mejoramiento de vivienda, mejoramiento de educación, mejoramiento de las condiciones de la mujer, porque parte de Red Más habla claramente de que se tiene que estar trabajando en proyectos en ese escenario. No es traer una plata y entregarle a la gente para que le corresponda algo de eso. Ese proyecto tiene que tener está encaminado Unos precisamente enfoques. a esos enfoques, unas salvaguardas, unas cantidades, digamos, de disposiciones que tienen que darse cumplimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno aún no ha terminado de crear programa Red Más para Colombia. Lo que ahorita dice el gobierno que hay son mercados tempranos, como negocios tempranos, porque yo tuve la oportunidad de preguntarlo directamente y me dijeron, no es un piloto de Red Más, son mercados tempranos y con eso trata de desligarse. Pero volvemos a lo mismo, desde el derecho constitucional, quien está en la obligación de velar y proteger por los derechos de las comunidades indígenas, tanto en la Constitución como en el Convenio 169 y otros más que hablan de Naciones Unidas, por ejemplo, hablando sobre pueblos indígenas, es el Estado colombiano. Y el Estado colombiano está generando dos escenarios. Uno, de desprotección a las comunidades indígenas, y otro que va a ser mucho más fuerte en tema económico porque van a ser demandas en contra del Estado. Porque estos negocios que nunca fueron velados, que nunca tuvieron digamos, un marco de legalidad al cual pegarse, pues trabajan como privados. Pero ellos tienen un interés y podríamos decir ese interés está dentro del marco de lo legal. Eso va a generar responsabilidad del Estado más adelante con estas empresas que además de haber sabido aprovechar el escenario, van a terminar aprovechando ese escenario de vacíos También para jurídicos. el Estado, claro. Y eso va a terminar pesándonos a todos y a todas, porque finalmente pues son recursos de la nación. Pero además porque ellos están garantizando, digamos, esa conservación en áreas en las que no tienen, digamos, ¿cómo se dice? Como control. Están hablando de resguardos en los que ellos no están habitando. Están hablando de áreas en las que no pueden garantizar que el día de mañana no vayan a ser deforestadas o también apropiadas por otros terceros. Claro, porque es que lo que genera el impacto, lo que genera los riesgos para el medio ambiente son las mismas condiciones que aún perviven. Claro. Si no mejoramos las condiciones que están perviviendo en el territorio, volví yo a hablar, por ejemplo, seguridad jurídica de los territorios. Si no tenemos una expansión en el tema de áreas para los territorios indígenas, difícilmente vamos a tener un impacto positivo porque se ha demostrado las únicas áreas realmente protegidas en marco del medio ambiente son los territorios indígenas, son los resguardos indígenas. Ni áreas protegidas, ni parques nacionales, ni cualquier otra figura ha generado el impacto positivo en el marco de la defensa del territorio. Y es porque esto es dentro de un marco de sistema de conocimiento de los pueblos indígenas. Son los abuelos, son las abuelas, son sus cantos, son sus bailes, son su interacción con el medio ambiente, con las fuerzas de ese territorio, las que permiten que ese territorio persista y viva. Pero si nosotros no mejoramos esas condiciones sociales de estas personas,
que hay unos cuidadores territoriales del medio ambiente, que son esas figuras ambientales que deben ser reconocidas, ¿sí? Esas autoridades ambientales están dentro del territorio. Entonces, hasta que no haya una política pública que además identifique que hay una necesidad de interacción entre la institucionalidad indígena y la institucionalidad nacional, pues difícilmente se van a dar estos escenarios. Y a eso es a lo que estamos apuntando en el marco precisamente de este convenio. De eso que ustedes vienen desarrollando, justamente tener unas mejores condiciones en materia de información, tanto de ellos, respetándole por supuesto esa cosmovisión y todo lo que ellos tienen, pero también pues garantizando esos derechos. Y esto cuando, digamos, el proceso y a largo plazo, ¿cuál va a ser como esos tiempos que están ustedes manejando? Bueno, ahorita estamos en el recorrido territorial, ya hemos caminado por todos los departamentos del Amazonas, estamos en unos espacios como, digamos, como de comunidad directamente. Hay otro espacio departamental como este que ya se supone, digamos, es un espacio mucho más amplio, con unos temas un poco más técnicos. En ese trasegar pues ya hemos, digamos, avanzado bastante. La idea después de esto es que se va a crear un documento, y este documento tiene que ir a la Mesa Regional Amazónica, ¿sí? La MRA, que la MRA es la Mesa Regional Amazónica, en la cual el gobierno nacional tiene el escenario de diálogo y concertación con los pueblos amazónicos. No existe otro espacio, digamos, en donde se pueda llegar a esto, que tiene que ser la MRA. Este documento que se va a crear con todo lo que nosotros recojamos se va a llevar a la MRA. Además, este proyecto también está estudiando y haciéndole, digamos, un sondeo a la ley segunda, que es una ley, creo que del 59, si mal no estoy, una ley muy vieja que en ese sentido tenemos que revisar si es o no es pertinente para este momento, ¿sí? Una ley del 59 que en este momento se esté aplicando para la protección del territorio cuando ya existen convenios internacionales, cuando ya existe la Constitución que cambia la dinámica de lo que es el medio ambiente para los nacionales, tiene que ser revisada porque pues es una ley muy vieja y creemos que no ha sido eficiente o no es eficiente en este momento. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, como siempre, Daniel, para nosotros es clave, sobre todo porque sabemos que hay muchas comunidades, organizaciones que están atentos a todo lo que pasa con los pueblos indígenas, que queremos ayudarles, que queremos aportarles, pero a veces es difícil, justamente por toda esa normatividad, esos vacíos, esas zonas grises que están ahí, que los vienen rodeando. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros, Daniel, y estaremos muy pendientes de cómo avanza pues todo este proceso. Claro que sí, nosotros también seguimos trabajando, seguimos muy pendientes también de lo que pueda darse con este nuevo gobierno. Sabemos que todo esto que nos ha hecho es sobre todo por voluntad política. La Constitución lo permiten los tratados internacionales, lo permite la propia ley. Tenemos legislación para traer y llevar, pero no ha habido voluntad política y ese es el escenario que estamos esperando que se nos dé ahorita y que estamos invitando también a la sociedad que realmente haga parte de todo esto, porque si no hay una visión crítica de la gente, si no hay una preocupación de la gente, no se puede seguir viendo a los pueblos indígenas como una carga, porque realmente si nosotros vamos a analizar lo que son para el mundo en este momento y la Amazonía lo que es para el mundo, es realmente la última posibilidad que queda de poder mantener algún tipo de armonía con la madre tierra mundial. Entonces tenemos que protegerla y tenemos que velar porque todos y todas estén mejor allá en esos territorios. Muy bien, pues Daniel, gracias por estar con nosotros aquí. Gracias. Son las 7:26 minutos.